Bienvenidos sean todos de nuevo a esta entrega de Entorno Inversionista. En el video anterior definimos las bases para que ustedes pudieran construir su perfil de inversión dependiendo del horizonte temporal y la relación beneficio-riesgo que estén dispuestos a asumir en los mercados financieros. En esta ocasión trataremos de conceptualizar alrededor de lo que es el análisis fundamental, ya que es un error muy común de los operadores que empiezan en esta actividad de creer que el análisis fundamental es netamente ver noticias o estar pendientes de las redes sociales de las empresas o de las instituciones financieras más grandes del mundo. Esto no es cierto. El análisis fundamental lo que busca es determinar el valor de un activo y comparar este valor con el precio actual para poder determinar si está subvalorado o sobrevalorado. En el caso de estar subvalorado, pues realizaríamos una compra. En el caso de estar sobrevalorado, pues tenderíamos a vender dicho vehículo. Son muchos los elementos a tener en cuenta en el análisis fundamental debido a la incertidumbre y a la cantidad de variables que hay en el mercado. Sin embargo, podemos determinar o analizar que son tres los principales elementos, que son la población, la deuda y la producción. Y en cuanto al método, existen dos métodos fundamentales que parte de lo general a lo particular, en el que llaman top-down, o el bottom-up, que parte de lo particular a lo general. Cuando partimos de lo general a lo particular, primero determinamos cuáles son las macro tendencias del mundo, cuáles son los productos que más se venden, cuál es la edad promedio de la población, cuál es la inflación o cuál es el estado actual de la geopolítica en cuanto si hay tensiones entre países o si hay alguna guerra o algún elemento de este tipo. Y bajamos el análisis a identificar cuáles son las condiciones del sector en que queremos analizar, por ejemplo, si es el sector automotriz o es el sector de alimentos, y continuamos el análisis frente a alguna empresa que haga parte de este sector. En mi concepto, es mejor realizar un análisis de lo general a lo particular para no perderse ciertos detalles o ciertas tendencias que podrían ser importantes e impactar el precio futuro del activo que estemos analizando. En esta tabla, lo que les resumo es cuáles son los objetivos de los vehículos de inversión, cuál es el valor que pretenden proveer, qué es lo que debemos medir y cuáles son los indicadores que nos permiten medir esto. Entonces, en el caso del primer vehículo que vamos a mirar, que son los bonos gubernamentales y los bonos corporativos, su objetivo es financiar las operaciones de estas empresas o de estos gobiernos, ofreciendo una rentabilidad pactada desde el principio, a unos plazos de largo plazo por lo general, que son de entre 5, 10 años, 20 años en algunos países y hasta 35 en Estados Unidos. El valor entonces que generan estos vehículos es generar utilidad a bajo riesgo, ya que pues, en el caso de los bonos gubernamentales, el gobierno es entendido como la entidad con mejor perfil crediticio dentro de una economía y estaríamos entonces invirtiendo en el gobierno y obteniendo una tasa de rentabilidad periódica a un bajo riesgo. Entonces, ya que estos bonos son unos vehículos de deuda, lo que deseamos medir cuál es la solvencia crediticia del emisor, es decir, cuál es la probabilidad o cuál es la fuerza que tiene este emisor para poder realizar los pagos en los cuales se está comprometiendo. Para medir esto, tenemos indicadores. Los indicadores, cuando es un país, pues hay una rama de indicadores que son indicadores macroeconómicos, por ejemplo, el PIB per cápita, la relación de deuda frente al PIB, los índices de inflación, la tasa de desempleo, entre muchos otros, que mezclan un análisis económico con un análisis financiero para determinar la solvencia de un país. En cuanto a una empresa, cuando emiten bonos corporativos, los indicadores pueden ser cuáles son los indicadores de liquidez de esa empresa, por ejemplo, los activos corrientes dividido los pasivos corrientes para analizar qué tan bien preparada está esta empresa para asumir sus deudas de corto plazo. También se puede hacer el mismo análisis para el largo plazo o identificar las razones de apalancamiento, es decir, cuánta deuda tienen
versus el patrimonio que tienen invertido o los activos de largo plazo que puedan hacer frente a estos pagos. En cuanto a las divisas y criptodivisas, su objetivo principal es permitir los intercambios y transmitir el ahorro para los que necesitan invertir. Es decir, una persona que tiene ahorrado en alguna moneda quisiera poner esos recursos disponibles para quien la necesite, realizar inversiones y poder recibir una rentabilidad por ese ahorro que estás poniendo a disposición del mercado financiero. ¿Qué medir en cuanto a una moneda? Lo que se mide en general es la aceptación de la moneda, la solidez institucional o la solidez de la red en el caso de las criptodivisas. Cuando hablamos de una criptodivisa, debemos de saber muy bien cuál es su mercado potencial, cuál es la aceptación. Por ejemplo, hay instituciones como Grayscale que hacen análisis del valor del Bitcoin y el valor del Ethereum y determinan ciertos indicadores, por ejemplo, cuál es la capitalización de mercado versus el total de capitalización del dólar o versus el valor total del oro, que en teoría es comparable porque sirve de medio de pago. Además, también se miden el número de cuentas en estas plataformas de trading o el número de billeteras activas. Hay muchos indicadores y los invito a que conozcan estas páginas. En cuanto a las acciones, su objetivo principal es captar recursos y consolidar accionistas. El valor que generan es generar utilidades, ya sea por la repartición de dividendos periódicos o por la valorización del precio de la acción. ¿Qué deseamos medir en una acción? Deseamos medir la capacidad para generar utilidades en el tiempo. Los indicadores que nos permiten medir esta capacidad son los indicadores de rentabilidad. Por ejemplo, la rentabilidad sobre la inversión o el ROE. También miramos el tamaño de la empresa, el sector en el que está, el poder de mercado, es decir, qué tan consolidado tiene su mercado, qué tan fieles son sus consumidores y qué tan posicionado está frente a su competencia. Hay muchos otros indicadores que podemos trabajar. En la descripción del video les voy a dejar algunos links para que ustedes puedan ahondar más en este mundo del análisis fundamental. Por último, las materias primas sirven de base para la transformación hacia bienes finales. Su valor es generar utilidad al transformarse en bienes finales y lo que deseamos medir principalmente cuando es una materia prima, miramos es cuál es el país que lo produce, quién es el país que mayor lo consume y cuál es su importancia en las tendencias de consumo en el mundo. Por ejemplo, hace 20 años los componentes de celulares no eran tan importantes como ahora porque ya hoy en día es una tendencia de consumo muy importante que casi todas las personas tenemos un celular y por ende las materias primas que están asociadas a esta producción de componentes adquieren un mayor valor ahora que en el pasado. ¿Qué indicadores medimos? Pues medimos las épocas de alta productividad y alta demanda, las restricciones comerciales, si hay alguna guerra comercial, si hay algún tema de restricción arancelario y el tema de cuáles son sus principales bienes y servicios que se pueden producir. Por ejemplo, el petróleo tiene más derivados que otras materias primas. Como dijimos también en el video anterior, nuestro objetivo principal es traerles a ustedes los estudios de grandes instituciones y, por ejemplo, aquí lo que vemos son las megatendencias y los escenarios que el CFA, una institución especializada en el análisis financiero, determinaron en el 2017. Entonces, como vemos, las megatendencias principales que ellos identificaron fue el envejecimiento de la población, el empoderamiento tecnológico de los individuos, el empoderamiento tecnológico de las organizaciones, los desbalances económicos, la huella gubernamental y el cambio en la administración de recursos. Asociados a estas megatendencias, los escenarios en los que se pueden desenvolver estas megatendencias, según esta institución, son
en el caso de que haya una disrupción de fintech, que se establezcan mundos paralelos en los cuales haya un grupo de países en los que se evolucione hacia el desarrollo económico mucho más aceleradamente que otros. El lower for longer, lo que quiere decir que hayan tasas de interés más bajas por mucho más tiempo, lo cual pues llevaría a un sobrecalentamiento de la economía y a una posible inflación en el largo plazo. Y un capitalismo con propósito, lo que establece este escenario es que si las personas y las empresas toman conciencia sobre su consumo y su producción, pues el capitalismo se tendería hacia productos que sean más limpios, con emisiones de cero carbón, a menos uso de plástico, a menos uso del petróleo como principal motor de combustión y así sucesivamente. Entonces, basados en estas tendencias y estos escenarios, lo que se trata de analizar es el comportamiento específico de algún vehículo de inversión. Veamos entonces lo que mostrábamos ahora, que era el análisis de la población, de la deuda y de la producción. Lo que vemos aquí se conoce como una pirámide poblacional. En este caso es la pirámide poblacional agregada de las 10 economías más grandes del mundo y podemos ver que hay un envejecimiento en esta población, lo cual podría presionar a los sistemas de seguridad social, lo cual podría poner en riesgo algunos bonos gubernamentales, ya que su principal función, una de las principales funciones del gobierno es sostener la seguridad social y pues vemos que hay una menor cantidad de niños frente a la cantidad de adultos mayores que están posibles a pensionarse. Entonces, lo que se analiza en una pirámide poblacional es el comportamiento ideal versus el comportamiento real. El comportamiento ideal es cuando hay una figura piramidal completa, como se ve ahí en la línea roja, en donde hay una cantidad mucho mayor de niños frente a adultos mayores. Lo que quiere decir es que a medida que pase el tiempo, van a haber recursos de los trabajadores para poder sustentar estos sistemas pensionales. Entonces, esta primera tendencia o este primer análisis nos dice que efectivamente hay un envejecimiento de la población, al menos en las 10 economías más grandes, y esto puede poner en riesgo o puede hacer que los gobiernos tengan que tomar medidas de política económica o medidas de política fiscal para poder hacer frente a estos perfiles de seguridad social. En cuanto a la deuda, lo que vemos es que el top 5 de economías con mayor producción para 2020 se encuentran altamente endeudadas, por encima de $1 trillón, siendo Japón, Italia y Grecia los países con peor posicionamiento de deuda. Quiere decir entonces este indicador que nos permite adentrarnos un poco más sobre en dónde pueden haber riesgos. Es decir, si yo tengo un portafolio de bonos gubernamentales en los cuales tengo una canasta de 30 países, pues yo iría a mirar qué tan posible es que esos bonos de Italia, Japón y Grecia no se den o pues que no puedan pagar su deuda, y lo que haría es salir de ellos ahora que todavía no se ha dado esa materialización de ese riesgo y estos países no se encuentran en crisis todavía. Sin embargo, el análisis de la deuda es muy importante, ya sea a nivel país o a nivel empresa o a nivel emprendimiento, porque entre más endeudado esté un país o una empresa, más difícil le va a hacer moverse hacia las nuevas tendencias, adquirir nuevas tecnologías, adquirir nuevo equipo capital, y por ende se puede quedar rezagado frente a otros y el precio pues tenderá a caer. En cuanto a la producción, lo que vemos aquí es un diagrama en donde se establece cuál es el porcentaje de exportaciones mundiales y cuál es la participación de algunos países. Estos indicadores nos pueden servir a la hora de analizar monedas, es decir, la fortaleza de una moneda
depende de qué tanto se ha demandado los bienes y servicios de un país en específico. Es como vemos, China y Estados Unidos y Alemania configuran una gran parte de las exportaciones mundiales y por ende sus monedas pueden estar por encima en relación con la moneda de México, en relación con el real brasileño y así sucesivamente. Esto lo que nos permite es determinar cuál es la posición relativa de un país en cuanto a sus exportaciones frente a los demás. Entonces, si un país exporta mucho, quiere decir que su moneda es altamente demandada, dado que el mundo está buscando consumir los bienes y servicios que se producen internamente en ese país. Espero haya sido de oportuno conocimiento para ustedes esta información. En la descripción les voy a dejar varios de los links donde obtuve la información que les mostré. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.